Saludos hermanos y hermanas en todo el mundo, Shalom, y como siempre te damos la bienvenida, Baruch. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Cristian, ¿y tú? Todos bien, gracias. Antes de entrar en el tema de hoy, te pregunto, ¿cómo van las cosas en Israel? Vimos en las noticias recientes que se han producido bastantes disturbios y violencia, especialmente de parte de grupos palestinos, por así llamarlos, que supuestamente son pacíficos. Bueno, se han producido tensiones en el monte del templo, mucho conflicto en las últimas semanas. También se han presentado ataques armados y anoche, en un suceso que está vinculado con lo anterior, anoche lanzaron un misil desde el Líbano, probablemente desde el campamento de refugiados palestinos. Utilizaron esta área para lanzar desde allí un misil que impactó en Israel, cerca de un lugar llamado Shlomi. Sin embargo, no se registraron daños ni personas heridas. También creo que hace 2 o 3 días han estado lanzando misiles desde Gaza, pero no creo que... Bueno, uno de ellos causó algo de daño en Sidarot. Creo que los otros impactaron en la propia franja de Gaza, no llegaron ni siquiera a salir. Han habido ciertos ataques, pero todo marcha bien. Ok, alabado sea Dios. Oramos por la paz en Jerusalén y por protección a todos los que viven allí. Bien, hermanos y hermanas, Dios mediante este video y este tema estará siendo traducido al español, así que una vez que empiece a compartir mi pantalla, verán títulos y pasajes tanto en inglés como en español. Así que si estás listo, Baruch, iniciamos. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿por qué tocamos este tema? Varias personas nos lo han preguntado y debemos entender que si la Biblia nos dice que habrán 30 minutos de silencio en el cielo, ese debe ser un evento importante, así que deberíamos preguntarnos, ¿por qué? Así que vamos a leer de una vez Apocalipsis 8:1, Baruch, y básicamente vamos a buscar el por qué, si es que realmente es posible conocer el por qué. Mirando esta escritura, que por supuesto es un preludio a las 7 trompetas, vamos a leerlo rápidamente. Cuando abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Vamos a ver un par de láminas luego de este verso, Baruch, pero quisiera escuchar tus comentarios iniciales al respecto. Bien, sabemos que esto ocurrirá. La pregunta que has formulado es ¿por qué ocurrirá? Y no lo sabemos exactamente. Algunas personas, y creo que será uno de los puntos que tocarás, algunos dicen que el silencio es una forma de llamar la atención, una especie de antesala ante un suceso muy, pero muy importante. El silencio también es una forma de hacer énfasis. Así que vemos que hace un énfasis, nos vaticina algo importante, capta nuestra atención. Y también es una forma de anunciar algo. Y lo que se anuncia claramente, como bien lo dijiste al hablar de las 7 trompetas, las 7 trompetas dan inicio al juicio de Dios. Creo que a medida que avancemos en esta sección vamos a ver que hay un propósito en todo esto. Correcto. Avancemos. Bien, esto lo escribí a manera de introducción. Cuando el apóstol Juan relata una visión ampliada del salón del trono de Dios, describe al Cordero en el trono a quien se le entrega un rollo con 7 sellos, en Apocalipsis 6. El Cordero procede a abrir los sellos uno por uno. Después de que se abre cada sello, ocurre un juicio en la tierra. ¿Qué piensas en torno a esto, Baruch? Porque es muy importante que vemos en Apocalipsis que el único digno de abrir los sellos era Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios, ¿correcto? Correcto. Él es el que abre los sellos, el único digno, el único que es capaz de hacerlo. Estos sellos son muy importantes porque veo que la palabra juicio aparece allí y se mencionan sucesos duros y difíciles. El asunto que debemos enfocar es que, a pesar de que el Mesías es quien abre los sellos de acuerdo a su tiempo, no de acuerdo al tiempo del enemigo, vemos que estas cosas que están pasando, en mi opinión, no son de Dios. Dios las permite, pero la fuente de ellas, cuando vemos, por ejemplo, los primeros 4 sellos, vemos que hay una mezcla entre los 3 primeros y el cuarto. Es decir, cuando te fijas en lo que dice el 4º sello, este jinete que cabalga sobre un caballo amarillo, como dicen algunos,
o creo que muchas Biblias en inglés lo traducen como un caballo manchado, pero es interesante que al ver la palabra en griego, el cuarto jinete está cabalgando sobre un caballo verde. No es un término difícil de traducir, es un caballo verde, y el verde te habla de algo que está enfermo. Con frecuencia se relaciona con sufrimiento y dolor. Dios no es el autor de esto. Vemos en los 3 primeros que habrá una conquista, un nuevo gobernante que viene en un caballo blanco, pero no es el Mesías. Lo veremos en un momento. Vemos que habrá guerra, muertes, hambrunas, pestilencias. Todo esto parece un paralelo de lo que llamamos los dolores del parto. Y cuando lleguemos al 5º sello, vemos que el 5º sello es la persecución de los creyentes a causa de su testimonio y su fidelidad al Mesías y a la palabra de Dios. Así que Dios no estará castigando a la gente por serle fiel a su palabra. Y cuando vemos este cuarto jinete, su nombre es llamado muerte, mientras que el Mesías vino a dar vida. También el Hades o el infierno dice que lo sigue. Nada de esto se relaciona con Dios. Así que estos primeros juicios no son juicios de Dios, sino que son la actividad de Satanás, del anticristo y su gobierno. El 6º nos habla y anuncia algo que no vemos todavía, pero se anuncia la ira del Cordero que será vertida sobre este mundo y la llegada del juicio de Dios. Así que cuando los primeros 6 sellos ocurren, no creo que tengan nada que ver con el juicio de Dios hasta que el 6º sello lo anuncia y el 7º sello, que en realidad incluye a todo el resto del Apocalipsis allí. Todo el Apocalipsis está contenido en el 7º sello, que contiene, como bien dijiste, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira completa de Dios. Entonces, repito, el 7º sello anuncia lo que viene y da inicio al juicio de Dios, que empieza con las 7 trompetas. Amén. El Cordero de Dios, Yeshua, Jesucristo, es la única persona digna de abrir los 7 sellos del rollo. Lo vemos en Apocalipsis 5. En otras palabras, todo el juicio ha sido encomendado al Hijo. Los 6 primeros sellos desencadenan un juicio sin precedentes sobre la tierra durante el período de la tribulación. Me saltaré un poco esto, Baruch, porque creo que es algo muy importante cuando vemos en Apocalipsis 8:1. Jesús rompe el 7º sello. Juan relata que antes de que el sello sea roto, hubo silencio en el cielo como por media hora. El silencio es precedido inmediatamente por el fuerte y alegre canto de la alabanza celestial del capítulo 7, haciendo este silencio absoluto a algo aún más dramático. Hay algo sobre estos 7 sellos que hace callar toda boca y silencia al cielo entero. Esto debe ser algo muy significativo e impresionante, ¿no crees? Es muy impresionante. Vemos 2 cosas sobre esta sección en Apocalipsis 8. Este silencio es seguido de una declaración que tiene que ver con el altar y el incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Por qué motivo están orando los santos? Estamos orando por el cumplimiento de la voluntad de Dios, que en última instancia es el reino de Dios. Y si te fijas, algo interesante en el capítulo 8, verso 5 al final, es que habla de algo que se repite varias veces en el libro de Apocalipsis, y me refiero a unos eventos como truenos, voces o sonidos, relámpagos y un terremoto. Y cuando lo comparamos con Éxodo 20, esto es un paralelo al monte Sinaí. Y lo que este pasaje comunica con todo esto es que una transición se avecina. Y la transición que ocurrirá, que este silencio está anunciando para llamar nuestra atención en torno a algo de suprema importancia, nos está diciendo que el juicio de Dios se avecina y que es solo por el juicio de Dios, que no ha ocurrido antes en el Apocalipsis, es este juicio de Dios lo que pondrá en orden todas las cosas. Y por eso vemos que hay alabanza al juicio de Dios. Lo vemos más adelante en Apocalipsis capítulo 18. El juicio de Dios es algo bueno para los creyentes porque nos reivindica y porque genera el orden de Dios, el cual es el establecimiento del reino de Dios. Cuando la gente vea eso,
recordará las oraciones de los santos y de un acontecimiento que está relacionado con una transición, de algo que no es bueno hacia algo que es bueno. El juicio de Dios permite que se establezca su reino. Amén, gracias. Ahora, a pesar de que la Escritura no detalla la razón específica del silencio de media hora en el cielo, aquí hay algunas posibilidades que queremos explorar. Bien, seguramente muchos sabrán esto, pero tú y yo sabemos que nunca debemos especular en cuanto a las Escrituras. Eso es vital. Vamos a leer lo que algunos maestros de la Biblia enseñan sobre las posibles razones y luego nos compartes tu opinión si estás de acuerdo o no, o si definitivamente debemos cohibirnos de especular en este punto. Así que 3 razones principales que se han propuesto. La primera es que el silencio en el cielo por espacio de media hora es señal de profundo respeto y asombro ante la presencia del juez de toda la tierra, es decir, de Yeshua. La segunda posibilidad es que el silencio se trata del resultado de una sombría reflexión sobre lo que acaba de ser revelado. Y la tercera posibilidad del silencio es la severidad de las acciones que el Señor Dios está por realizar. Sé que no debemos especular, pero ¿cuál es tu opinión sobre estas 3 posibilidades hipotéticas que con frecuencia algunos estudiosos proponen? Me gusta que enfatices que no somos un ministerio que se caracterice por la especulación, pero algo ocurrió en este pasaje y es aceptable preguntarse por qué. Y no creo que tenga que ser una opción o la otra, pues para mí no son mutuamente exclusivas. Las 3 posibilidades suenan interesantes y pueden ampliar nuestra visión. Cuando vemos el contexto de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, estas 3 opciones son relevantes y, como dije, las 3 teorías apoyan la idea de captar la atención. Con frecuencia el silencio. Por ejemplo, si un conferencista se prepara para hablar, muchas veces utiliza el silencio, tal como lo dije antes, para llamar la atención de la gente, para decir que nada ocurrirá hasta que la audiencia esté preparada. Así que ese silencio es una manera de preparar al pueblo para lo que ocurrirá. Pero, insisto, también demuestra un gran respeto. Todas esas ideas, en cuanto a lo que ha sucedido y lo que reviste mayor importancia, y me refiero a los cambios que van a causar los próximos eventos descritos en el pasaje. Esos cambios, como sabemos, llegarán a su clímax con el regreso del Mesías. Él vendrá al final del derramamiento del juicio de Dios, y Él traerá esa ira final, ese golpe definitivo, en el cual, en última instancia, Él se hará cargo del enemigo para que el reino de Dios pueda iniciar. Amén, gracias. Esto es muy interesante. En cierto modo, el silencio podría verse como la calma antes de la tormenta. Como dije, la tormenta del juicio final, como tú explicabas también. Con la apertura del 7º sello viene un clímax en el día del Señor. El mal ha tenido su día, ahora el Señor tendrá el suyo. Ahora el tiempo bíblico. Algunas personas, yo no coincido con ellos y sé que tú tampoco, Baruch. Algunos han propuesto, o ellos, asumen, ellos basan el tiempo bíblico, hablando específicamente de Apocalipsis 8:1, esos 30 minutos, lo basan en un calendario solar de 365 días y ellos utilizan cierta fórmula con la que buscan señalar con precisión si son literalmente 30 minutos o si es más tiempo. Te pediré una respuesta, por supuesto, Baruch, desde la perspectiva bíblica, pero quiero resaltar esta idea que, insisto, no es algo en lo que yo crea, pero es algo que de algún modo ha sido compartido por varios estudiosos de la Biblia. Ellos afirman que un día profético es igual o equivale a un año literal, y dan como referencia Ezequiel 4, verso 6, y Números 14, verso 34. Ellos lo llevan más allá para decir que 365 días por año, a menos que sea un año bisiesto, en 24 horas que tiene un día, da como resultado 15 días. Y eso sería igual a una hora. Así que si el silencio en el cielo dura media hora, eso equivaldría aproximadamente a 7 días de silencio. Es una fórmula extraña, ¿qué opinas?
Sí, he escuchado algunos de estos cálculos e ideas. Los pasajes que referiste con respecto a que un día profético equivale a un año están basados, por ejemplo, como colocaste allí, Números 14, que relata que durante 40 días se exploró la tierra, por lo que Dios les dio un castigo de 40 años. Yo no sé si eso sea algo profético, porque no veo el término profecía explícito en ese relato. Y en el caso de Ezequiel, a él se le dijo que hiciera algo por determinado tiempo, y aparece eso de un día por un año, parafraseando. Y quiero decir, agradezco que hayas mencionado esta teoría porque la gente se topa con estas cosas en Internet y les genera dudas. Podría simplemente ser tal como dice el texto, media hora literal. Si es por más tiempo, una de las cosas que me gusta pensar en cuanto a esta especie de interludio, este silencio del cual venimos hablando, es que tiene que ver con comprender correctamente lo que está pasando. Todos sabemos que un año solar tiene 365 días, o más precisamente, 365 días y un cuarto. Ahora, muchas personas dicen algo, y lo oímos todo el tiempo, que un año bíblico o un año profético consta de 360 días, pero eso realmente no es cierto. Sé que hablamos de 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, que parecería ser lo mismo. Pero para que la gente lo entienda, cuando vemos el calendario bíblico, que es el calendario que practica el judaísmo, descubrimos que se basa en dos cosas. No es como el Islam, que maneja un calendario basado en la luna, en el ciclo lunar. El mes judío es lunar, el mes bíblico es así, y un mes a veces consta de 29 días, a veces de 30. Cuando sumamos eso nunca da 360, sino que puede ser 354. Mencionaste que tenemos un año bisiesto en el calendario gregoriano, pero en el calendario bíblico también hay un año bisiesto que tiene un mes adicional, y ocurre cada 2 o 3 años. Entonces, lo que ocurre es esto. Como la Pascua debe ocurrir en la primavera, se introduce ese ajuste con este mes adicional cada 2 o 3 años en el calendario judío, lo que hace que el año, al final, se iguale al calendario gregoriano. Debemos entenderlo, y lo explico porque mucha gente al hablar de este tema, me refiero al libro de Apocalipsis, cuando nos referimos a esa última semana, la semana 70 de Daniel, muchos dicen, bueno, como en la Biblia un año es de 360 días, debemos convertir eso calculando los años por 360 días y haciendo el ajuste. Pero eso no es así. No hay necesidad de hacer eso porque en el calendario bíblico, y hay varias referencias a esto en la Escritura, existe un mes adicional que lo corrige, así que siempre llegaremos al mismo número de días cuando vemos un periodo significativo de tiempo, bien sea que hablemos del calendario del judaísmo o del calendario gregoriano, que se compone de 365 días y un cuarto. Los dos terminan siendo iguales. Sé que esto está un poco fuera del tema, pero es importante que veamos las cosas correctamente y no caigamos en lo que has venido refiriendo, en los peligros de simplemente leer algo en Internet y creerlo. Eso no es necesariamente la verdad. La gente que hace estas conversiones nunca investiga realmente cómo el judaísmo maneja sus ciclos lunares y solares y lo que hacen para que todo funcione con precisión a fin de cuentas. Correcto, gracias por aclararnos esto, Baruch. Lo aprecio. Creo que la última pregunta por hoy es una que muchos se hacen y sé que indirectamente ya tocaste este punto, pero cuando vemos que se entonan unos cánticos justo después de que los sellos son abiertos por el Mesías Yeshua, debido a esto, algunos creyentes se preguntan si estará la iglesia aquí cuando estos sellos se abran, o si la iglesia habrá sido raptada, si la esperanza bendita, el arrebatamiento, ha sucedido. ¿Qué respondes a esto? En primer lugar, debemos recordar primera a Tesalonicenses 5:9, que siempre citamos, Dios no nos ha destinado para la ira, sino para salvación. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuándo empezará esa ira, ese juicio de Dios? Y no hay razón para creer que la ira de Dios estará presente en ninguno de los primeros 5 sellos. El 6º sello la anuncia,
pero todavía no sucede. Ahora el séptimo sello contiene el resto del libro del Apocalipsis, incluyendo los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. Para responder la pregunta, la iglesia estará presente durante los primeros 6 sellos. Sabemos eso. Estos 6 sellos, como dije antes, son muy similares a los dolores de parto que el Mesías describió, y él le dijo eso a los discípulos, que a ustedes los perseguirán, los odiarán por causa de mi nombre. Así que la iglesia sufrirá estas experiencias. El arrebatamiento ocurrirá después del 6º sello, pero antes de los eventos que se desatarán con el 7º sello. Es decir, el 7º sello ocurrirá ¿dónde? Bien, si se fijan, está en el capítulo 8. Así que nosotros no estaremos aquí para nada de lo que pasará en el 7º sello. Durante los primeros 6, creo yo, bíblicamente, que sí estaremos presentes, pero no así para el 7º sello. Cuando se abra el 7º sello, ya habremos partido todos de aquí. La iglesia será removida, como dijiste, el rapto habrá ocurrido antes de la ruptura y apertura del 7º sello. Amén. Y creo que en eso se basa la importancia de este video y de todas las enseñanzas que haces en Internet, Baruch, porque estás preparando a la gente. La Biblia nos insta a prepararnos para lo que viene. No se trata de que seamos pesimistas, sino de preparar al cuerpo de Cristo porque sufriremos persecución, atravesaremos tiempos difíciles. Muchas personas se consideran pretribulacionistas. Tienen una visión pretribulacionista y creen que el rapto vendrá antes de la tribulación. Baruch y yo coincidimos en que efectivamente escaparemos a la ira de Dios. Pero esto se trata de preparar al cuerpo de Cristo para la persecución, y por esto estamos rechazando tantas falsas doctrinas que vienen de la Reforma Nueva Apostólica, la Iglesia Betel, y todas las demás falsas iglesias que enseñan eso del mandato de las 7 montañas, según el cual todo estará impecable y glorioso y maravilloso para que entonces Yeshua regrese por su iglesia. ¿Qué puedes decir tú con respecto a estas ideas y doctrinas falsas, Baruch? Absolutamente no existen bases bíblicas para esas teorías. En ningún lugar vemos que el mundo se arreglará. Cuando leemos el Apocalipsis lo vemos claramente. Y por esto es que más y más los que predican esta teología del dominio, este mandato de las 7 montañas que mencionaste, se suscriben a una interpretación del libro de Apocalipsis según la cual ya todo eso ha sido cumplido, por así decirlo, hasta el capítulo 20, y espiritualizan todo, consideran todo como algo netamente simbólico, interpretándolo de un modo que, en mi opinión, le roba al libro de Apocalipsis su propósito principal. Estos movimientos, esta teología de las organizaciones que mencionaste, son extremadamente peligrosas, producen confusión entre el cuerpo de creyentes y no los están preparando de cara a lo que va a suceder. Por eso hacemos estas enseñanzas y discusiones, porque es importante que todos sepan la verdad. Muchas veces la gente utiliza el término la tribulación y debemos preguntarnos, ¿dónde aparece eso en la Biblia? ¿A qué se refiere? ¿Dónde se inicia la ira de Dios en este período? ¿Hay evidencia bíblica que apoye estas teorías y la manera como ellos responden a esto? Y cuando vemos a la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, a los que mucha gente llama el tiempo de la tribulación, ¿es una tribulación para quién? ¿Cuál es la fuente de esa tribulación? Todo esto merece ser respondido. No te estamos diciendo cómo responderlas, pero deben ser respondidas con el fin de formar una visión coherente sobre los últimos días. Hay muchas cosas que oigo decir a la gente solo porque lo oyen de otros y lo repiten, pero cuando los desafías al respecto, por ejemplo, les menciono esto. Todos hemos oído de los 144,000 evangelistas judíos. Bien, ¿dónde dice en la Biblia que ellos son evangelistas? Eso es algo elemental, es inferido, es asumido, basado en una metodología bastante peculiar para interpretar la Biblia que yo considero altamente deficiente y problemática. Amén, gracias. Bien, hermanos y hermanas, gracias por unirse a este video. Por favor, suscríbanse, compartan y denle me gusta al video.
Si tienen preguntas o comentarios, escríbanos a australasia@loveisrael.org. De nuevo, Baruch, gracias por acompañarnos. ¿Algún comentario final? Solo muchas gracias a ti, Cristian. Siempre soy bendecido al hacer estas discusiones contigo y te agradezco por prepararlas. Amén. Bien, gracias hermanos y hermanas por acompañarnos. Y Dios mediante, les veremos en muy poco tiempo. Shalom de parte de Baruch en Israel y este servidor aquí en Sydney, Australia. Hasta el próximo programa. Bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.